La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén, amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Hermanos, de aquel sector, esa línea allá, extrema izquierda, ¿escuchan bien? ¿Se entienden mis palabras? Qué bendición. ¿Esta línea, hermanos? ¿Se entiende bien? ¿Estos se entienden bien? Hasta atrás dicen algunos que no, ¿verdad? Que no entienden bien. Sí, allá algunos atrás me dicen eso, hermanos amigos del sonido, les encargo. Estoy haciendo prueba porque ya ven que estamos aquí en nueva situación. Entonces sí, los de aquel sector, si los del sonido pudieran hacer algo, sería lindo, sería bueno. Este lado, ¿me escuchan bien? ¿Se entienden las palabras? Si digo califragilístico espiralidoso, ¿se entiende? ¿De este lado? ¿Entienden, hermanos? Bien, solamente hay unos hermanitos allá, oremos. Tampoco atrás escuchan, no se entiende. Qué guapos están todos ustedes, ¿me entendieron? Eso sí, ¿verdad? Sí, también en aquel sector, si podemos hacer algo, amigos del sonido, hermanos del sonido, si podemos hacer algo, entendemos la situación, entendemos lo difícil que es, y es nuestra apenas segunda reunión, y la primera reunión que tuvimos no éramos tantos, entonces espero que tengamos paciencia, y si algunos de plano no escuchan bien allá y quieren mover sus sillas, siéntanse en libertad, por favor, nomás en silencio, sin interrupción de nadie, se ponen aquí enfrente si quieren, o ahí por lo menos, sí, de veras, si los de allá insiste el sonido en no ser fiel para sus oídos, muévanse del lugar porque lo importante aquí es la palabra, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿ya hicimos la declaración de fe? ¿Sí? ¿Y ya oramos? Gracias. ¿No? ¿Oramos? Señor Santo, gracias por tu palabra, háblanos por favor, bendícenos y que nada, la tecnología, el sonido, el aire, nada, Señor, interrumpa por favor el que tú nos hables y bendiga nuestro corazón. Porque a eso venimos, Señor, a fortalecernos en ti, a darte honra, gloria, alabanza, pero tú siempre nos escucharás bien. Esto es perfecto, escuchas hasta el silencio y el latir de nuestro corazón, pero nosotros queremos escucharte, Señor, y tenemos esa necesidad de que todo sea fiel ahora mismo aquí y que podamos escuchar tu voz. Háblanos, Dios, por favor, te lo pido, en Cristo Jesús. Amén. Esto creemos. Cristo, su obra, y déjenme decirles que creemos en el absoluto, trascendente y maravilloso sí de Dios. ¿De qué estoy hablando? Vamos a una introducción que nos puede ayudar a poner las cosas sobre la mesa, como se dice, para que entendamos la enseñanza de hoy. Adelante con esta introducción, por favor. La Biblia nos enseña que desde muy temprano el ser humano le dijo no a Dios. Los salmos repiten esta declaración. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pablo lo describe detalladamente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La humanidad entera le dijo no a Dios por diversas razones o pretextos. Esto lo podemos ver con ejemplos específicos como los siguientes. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. He aquí la religiosidad haciendo que los hombres prefieran sus ritos, legalismos, rituales y normas y le digan no a Dios. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. He aquí el materialismo, el Dios del dinero, haciendo que los hombres le digan no a Dios. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado.
He aquí la chusma escogiendo a un asesino revolucionario que esperaba liberar al pueblo por medio de la violencia y le dijo no al rey del perdón, la fe, la esperanza y el amor. Los judíos como pueblo le dijeron no a Dios cuando persiguieron a su Hijo encarnado y a su iglesia. El Imperio Romano le dijo no a Dios cuando torturó y dio muerte a miles de cristianos. Las naciones del mundo le dijeron no a Dios cuando se envolvieron en sus necios razonamientos y han tratado de quitar a Dios de la cultura humana. Los gobiernos de nuestros días le siguen diciendo no a Dios cuando aprueban leyes para matar niños antes de nacer, para corromper a los jóvenes y para destruir la familia. Las naciones del mundo le siguen diciendo no a Dios cuando desprecian la Biblia y se planea con precisión y eficacia una agenda diabólica para corromper la humanidad con sus ideologías anticientíficas, perversas y depravadas. Algunos que se dicen cristianos le siguen diciendo no a Dios cuando viven una religión sin compromiso y se envuelven en los afanes de este mundo, más preocupados por la añadidura que por el reino. Algunos creyentes le siguen diciendo no a Dios cuando cambian su fidelidad doctrinal, su santidad moral, su vida de discipulado por un plato de lentejas del mundo. Para todos ellos, para todos nosotros, el Señor tiene una respuesta, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios sigue diciendo sí a su amor por nosotros, sigue diciendo sí a la esperanza de una nueva vida, sigue diciendo sí a su plan de salvación, y su sí más rotundo, estruendoso y universal fue precisamente cuando después de tantos nos de la humanidad, Él dijo sí al resucitar de entre los muertos para darnos vida. Leamos la siguiente palabra y escuchemos el sí de Dios para nosotros. Leamos: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto creemos. Aprendamos del absoluto, trascendente y maravilloso sí de Dios. Perdonen, ¿escucharon bien el audio del video? Sí, esta vez sí. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Acá no se oía tan bien, pero qué bueno que ustedes sí lo escucharon bien. Qué bueno. Esto creemos, hermanos, en el absoluto, trascendente y maravilloso sí de Dios. ¿Ha visto usted los partidos de básquetbol? Está el jugador en el tiro libre, en la línea de tiro libre, él tirando solo, los otros jugadores esperando que la bola no caiga y que rebote, pero el público, contrario al jugador, está haciéndole señas, algunas malévolas, y le gritan, no, que no va a caer. Y el jugador toma, que les da en la torre porque la mete. ¿Han visto eso? ¿No sienten ustedes satisfacción? Si es su equipo el que la mete, sí, pero si es el otro, no, ¿verdad? Si es el otro, usted es de los que grita, no. De eso nos habla el pasaje que hoy vamos a estudiar, del sí de Dios ante el no del mundo entero, ante el no de ahora, de siempre, de toda la vida, como dice en la introducción. Mientras el mundo dijo no a Dios, encontró la muerte. Mientras el mundo dice no a Dios, encuentra la muerte. Y cuando el Señor resucitó, nos dijo sí a la vida, un rotundo sí. Reflexionemos en lo que dice su palabra y experimentemos una nueva vida. El sí de una nueva y mejor vida en la tierra. Lean conmigo el texto que ya leímos ahora todos juntos, pero que ahora lo leeremos parte por parte. Lean conmigo versículo 3, como dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El mundo del primer siglo era un mundo lleno de desesperanza. Sófocles, un
un escritor griego, dijo, fíjense lo que dijo: no nacer en absoluto es con mucho la mejor fortuna. ¿Qué les parece eso? Se aparece, les he contado del niño aquel que regresó de su escuela porque lo habían regañado, la maestra había mandado llamar a los papás, y cuando llegan a la casa, el niño así se quitó los zapatos como se quitan los niños cuando llegan a su casa, dejan la mochila y dice: estábamos mejor antes. Y dijo la mamá: ¿mejor antes de qué? Antes de que yo naciera, dijo. Me late que era un sofoclesiano, ¿verdad? Porque eso decía Sófocles, no nacer es por mucho la mejor fortuna. Este tipo de pensamiento ha sido parte de la humanidad desde tiempos antiguos. Ahora se llama nihilismo. Tiene un nombre elegante, pero sigue siendo la misma cosa. Se define como la doctrina filosófica que considera que al final de cuentas la vida no es nada, no vale nada. Y por lo tanto nada tiene sentido. Hay canciones nihilistas, ¿no? En nuestro folclore mexicano: la vida no vale nada. Cubano: la vida no vale nada si no es para merecer, ¿no es cierto que decía? Y en León, Guanajuato: la vida no vale nada, dijo nuestro filósofo guanajuatense, ¿no es cierto, Vicente? No, José Alfredo Jiménez: la vida no vale nada. Y hay varias canciones que hablan así, que la vida no vale nada. Y el cantar de el Eclesiastés tiene un inicio que parece nihilista, porque dice: vanidad, vanidades, todo es vanidad. Y dice que no vale la pena tener mucho placer, ni vale la pena comer mucho, ni vale la pena ser muy listo y tener mucha sabiduría, porque igual se muere uno que el bruto. Y dice cosas de esas. Al final cambia por completo, pero este ha sido un pensamiento muy natural en los seres humanos. La enseñanza del Señor es lo opuesto a esta filosofía mundana. La enseñanza del Señor, su sí, es un maravilloso punto de vista lleno de esperanza y de aliento. Él nos habló de un Padre amoroso que creó el universo para darnos vida. Él nos habló de eso. Jesús entre nosotros habló de un Padre amoroso. Contó la parábola del Padre amoroso, que se llama, más equivocadamente me parece, el Hijo Pródigo. Lo estudiamos ¿cuándo lo estudiamos? El viernes pasado. Él nos habló de un Padre amoroso que creó el universo para darnos vida. Nos habló de un reino en donde se hace la voluntad de Dios, porque dijo: venga a nosotros tu reino, es decir, que se haga la voluntad en la tierra tuya como se hace en el cielo. Nos enseñó un evangelio que salva, que transforma la vida, en contraparte de todas las religiones que hablan de portarse bien, de hacer trabajos, de hacer cosas para salvarse. Él nos dijo: solo creer, ten fe solamente, dijo el Señor. Nos emocionó diciéndonos que iría a preparar lugar y morada para nosotros. Le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera cierto eso, yo no le estaría diciendo estas cosas aquí. ¿Qué juicio tendría yo de estarles mintiendo si no fuera cierto? Él está asegurándonos eso. Nos emocionó y nos dijo que Él es el camino y la verdad y la vida. Nos desafió a vivir llenos de esperanza y fe y amor mientras permanezcamos en la tierra. Sin embargo, el mundo dijo no. El día de hoy, en algunos países como Estados Unidos y en muchos países de Europa, hay una intención clara, no es sospechosa, es clara, es una intención. Lo dicen, se dice y se escribe en los manuales de procedimientos de las empresas. Hay una intención clara, manifiesta, de descristianizar el mundo. Por eso en algunas tiendas en Estados Unidos y algunas compañías de televisión y de noticias y demás, no dicen Feliz Navidad, se quita el Feliz Navidad, felices fiestas, para descristianizar. Hay una intención. El mundo le dijo no a Jesús. En la época del primer siglo, también el Imperio Romano y los judíos querían descristianizar la sociedad, matando a Jesús. Muchos se desilusionaron al ver su cuerpo inerte siendo sepultado. Aparentemente lo habían logrado. Pero una mañana que debe ser la más hermosa que ha existido en toda la historia de la humanidad. Ciertamente los días no son más que eso, tiempo. Ciertamente tiene que ver con la rotación de la tierra y también la temporada con la traslación de la tierra alrededor del sol. Ciertamente no es más que eso, no es más que movimiento. Dicen por ahí que el universo está formado de 3 cosas solamente, ¿no? Materia, energía y tiempo. Y eso es un día, pero aquel día, ese día que hoy celebramos, sí debió ser un día especial. Es un día santo, fue un día escogido por Dios. Eso significa santo, escogido, señalado por Dios. Un día, Él dijo sí y se levantó de la muerte. Él dijo sí y demostró que todo lo que nos prometió es verdad. Él dijo sí y nos llama a tener vida caminando con Él.
Me parece que anticipó a algunos, sí, el Señor. Como se acuerdan aquella vez cuando agujeraron el techo de la casa de Pedro, es muy probable, se cree que tal vez fue la casa de Pedro donde pasó esto, de que un paralítico estaba por ahí, no podían entrar, y ¿cómo lo metemos? Y los amigos dijeron, te metemos porque eran de esos arrastrados, como dicen en mi rancho, que no se les limita nada, y le hicieron un agujero en el techo y lo bajaron. ¿Se acuerdan de esa? El primer elevador de seres humanos que ha habido en la historia de la humanidad. El Señor Jesucristo, siempre me lo imagino al Señor predicando y hablando no sé, el sembrador, y de repente empezó a caer pelusa, ¿no? En las hierbitas. ¿Se imaginan eso? Se interrumpe, se me dice, este agujerar. Usted ve caer pelusa, salga corriendo porque es un terremoto y tenemos que salir de aquí, ¿verdad? No crea que son 3, 4 hombres trayendo un paralítico, pero si es así, pues oramos por él como quiera. Y está el Señor predicando, lo interrumpen, y luego cuando finalmente el paralítico está ahí frente a él, le dice con ternura, no tengas miedo, tus pecados son perdonados. Él estaba diciendo, te han dicho que estás paralítico porque Dios no te ama y no te ama porque eres un pecador, pues qué tal que te perdono y entonces ya Dios te ama y entonces ya vas a poder caminar, ¿no? Le está saciando su necedad porque su parálisis era lo menos triste que tenía. Lo más triste que tenía es la sensación de que Dios lo odiara. Y luego los fariseos ahí y los saduceos chismosos empezaban entre ellos a murmurar y diciendo, ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús les dice un asunto lógico. A ver, ustedes dicen que no puedo perdonar pecados porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero ustedes le han dicho a este paralítico que él está paralítico porque es un pecador. Entonces la lógica dice que si yo lo perdono, y de veras lo perdono, él puede caminar. Y si no tengo poder para perdonarlo, entonces no lo voy a perdonar, aunque lo diga, y no va a poder caminar. Pues ¿cómo la ven? ¿Le entran? La apuesta va, palabra, chocar, no sé, estoy inventando, ¿no? Como lo haremos nosotros. Y le dice al paralítico, levanta, toma tu lecho y anda. Ese es un sí. Es el Señor diciendo, tómala, es un sí. Tú dices no, yo digo sí. Puedo perdonar pecados, puedo salvar personas. Sin embargo, como se dijo en la introducción, el más grande sí que ha dicho Jesús en la historia es justamente levantarse entre los muertos. También en la tumba de Lázaro, quitar la piedra. Maestro, ya huele mal porque es de 4 días. ¿Qué no les he dicho? Que si creen, ¿qué no les he hablado de creer? Y en este caso el sí lo dijo Lázaro. Lázaro, ven fuera, y sale Es una locura hablarle a un muerto en la tumba, pero está más loco todavía que se levante y que conteste el amigo, ¿no? Y eso pasó con un rotundo sí. Porque Él resucitó, vivamos el sí de la nueva y mejor vida en la tierra. Y esta nueva y mejor vida en la tierra, hermanos, también tiene la siguiente bendición: el sí de una nueva y mejor vida en los cielos. ¿Pueden leer conmigo ahora el versículo 4, por favor? ¿Cómo dice? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Para vosotros. Pedro es un judío y conoce la historia de su pueblo. Y relaciona, Pedro en este pasaje y en todo el capítulo, relaciona la salvación con la experiencia de poseer la tierra prometida. La palabra que usa Pedro aquí para una herencia, esa palabra herencia, es la palabra que se usaba a menudo para referirse a la tierra prometida, herencia de Dios para el pueblo hebreo. Y así es que Pedro está haciendo un juego de palabras para gente de su época que conocía esas palabras. Ustedes y yo tenemos que explicarlo, tengo que explicarlo aquí, porque no lo entendemos a simple vista, porque no somos judíos y no tenemos ese contexto. Pero ya habiéndolo estudiado, Pedro cuando dice para una herencia, está comparando la tierra prometida con la salvación. Es decir, ustedes y yo, cuando experimentamos la salvación, digamos que recibimos la tierra prometida, el lugar que nos prometió Dios. Pero para diferenciarla nos dice que se trata de una herencia y luego le pone calificativos. Y luego he aquí unos adjetivos que califican a esta herencia maravillosa. Lean conmigo la primera palabra, como dice, incorruptible. La palabra griega la palabra griega que se usó, nos habla de algo imperecedero. No se pudre, pues, no se echa a perder. Algo que no puede ser derrotado ni quitado. Los hebreos perdieron muchas veces su tierra y fueron conquistados, pero los cristianos jamás perderemos lo que Dios nos ha dado de una vez y para siempre. Los hebreos sí perdieron su tierra, los corrieron de ahí, se los llevaron y luego regresaron otra vez y otra vez los volvieron a llevar.
pero la tierra, esta que nos da a nosotros, porque acuérdese, Pedro está ejemplificando lo de la tierra prometida con la salvación, esta nuestra no nos la quita nadie, no se echa a perder. ¿Nunca le han dado a usted algo y se le echa a perder? A mí me trajeron unos dulces muy ricos de cierto lugar y me comí algunos, pero luego tenía muchas ganas de echarme otro y fui y lo abrí, estaba verde. Y yo dije, ¿chocolate verde? Estaba verde, incluso cuando lo abrí le hice así, se me quedaron algunos aquí. Dije, sí son hongos. No es cierto, no me los comí, no es cierto, pero estaba verde. El apóstol Pedro dice, esta herencia nuestra es incorruptible, no se desgasta, no se echa a perder, incontaminada. La palabra griega significa sin la falsedad de la superstición. La palabra que usa, porque se parece mucho, ¿no?, a incorruptible, se parece mucho, pero la palabra griega que usó el apóstol Pedro en realidad está hablando de algo que no se contamina con ideas absurdas, que no se contamina con insensatez mental. Las religiones del mundo grecorromano estaban llenas de ideas absurdas, de fantasías y de supersticiones, como las religiones de nuestros días. Nuestra fe está basada en la verdad de Dios y es pura como el Señor mismo. Tengamos cuidado, porque de veras, hermanos, perdone si les echo a perder algo aquí, ¿verdad? Pero ¿saben qué? De repente ustedes y yo usamos ejemplos y usamos cosas que no son ciertas. Y si nos encontramos con un amigo que sí sabe esas cosas, nos va a dar en la torre. Vamos a parecer fanáticos. Por ejemplo, por ahí anda corriendo una idea de que un día estaban en la NASA viendo cuántas veces había dado vuelta a la Tierra alrededor del Sol y no sé qué, y que faltaban 6 horas por ahí, y que alguien dijo, yo sé por qué faltan 6 horas, porque miren, aquí dice la Biblia que un día oró Josué y el sol se detuvo, han de ser las 6 horas. Y si usted investiga y va a los libros de ciencia, pues no hay fuente fidedigna que diga que pasó eso en la NASA. ¿A alguien se le ocurrió contar eso? Y ahora lo contamos como si fuera como meterles historias con tal de demostrar algo. ¿Sabe cuánto me sirve a mí que la NASA haya encontrado algo o no ha encontrado algo para creer lo que dice la Biblia? ¿Sabe cuánto me sirve? Absolutamente nada, no me importa. Yo sé que lo que dice este libro y se acabó, no me interesa, pero de repente le queremos, poner como calzador a las cosas. Eso es lo que significa una fe, una herencia incontaminada. No nos hace falta, hermanos míos. No nos hace falta eso. No nos hace falta saber si tenía ombligo o no tenía ombligo Adán. No importa. Yo no voy a andar buscando allá en el cielo un desombligado. Este es Adán, no me importa. Capaz que me encuentro alguno que le hicieron cirugía y no era el Adán, ¿verdad? Nomás no le gustaba su ombligo y se lo operó. ¿Qué me importa eso? Pero de repente de eso habla Pedro aquí, que esta herencia es incorruptible, incontaminada, no hace falta ninguna cosa que la inventemos. Y luego dice también otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra, hermanos? E inmarcesible. La palabra griega significa que no caduca, que jamás pierde su vigencia. En las religiones creadas por el ser humano las modas van y vienen, pero en el cristianismo verdadero la verdad es inmutable. Pero de repente nos movemos por modas nosotros. No, la herencia que recibimos, hermanos, por el sí de Jesús al levantarse de los muertos, es una fe que no pasa de moda. No es que ya cambiaron los modos, el mundo, la revolución sexual, la forma de ser diferente. ¿Qué importa eso? La verdad de Dios sigue siendo la misma, no pasa de moda. Es la misma. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su evangelio perfecto, maravilloso, es el mismo también. Podemos decir entonces, esta herencia es la eternidad, es la vida en los cielos, es la dicha de ser salvo. Sin embargo, de acuerdo con el Salmo 16:5, podemos reconocer que nuestra herencia, tal como Pedro la describe, no es otra cosa que Dios mismo. Lean conmigo este texto. ¿Cómo dice? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Yo no sé usted, hermano, pero yo tengo muy buena suerte. Sí, de veras, tengo muy buena suerte. Aquí dice, ¿quién es mi suerte, hermanos? ¿Quién sustenta mi suerte? Dios. Hay gente que le molesta acento de la suerte, sí, por aquello del sortilegio y aquello de las apuestas y aquello. No está hablando de eso. En la cultura hebrea, la suerte era, ¿se acuerdan cómo repartieron la tierra prometida?
Pedro sigue haciendo esa metáfora. Pedro sigue pensando en ese asunto. ¿Se acuerdan cómo repartió Josué la tierra prometida? Por suertes. ¿Y cómo era eso? Se oraba a Dios. Se oraba a Dios y se agarraban unas piedras. Consíguete unas piedras tú blancas, tú unas, y las agarramos y las aventamos, ponemos una raya. Si cae de este lado, pues esa tierra es tuya. Hacían suertes, pero oraban a Dios. Señor, decide tú, por favor. Tiene mucha confianza. No estoy diciendo que así le haga usted con la herencia de sus hijos. No estoy diciendo eso. Pero así le hicieron ellos. Pero la suerte no significaba lo que significa ahora, como una especie de energía, como una especie de energía. Algunos le hacen así, suerte, ¿no? Me va bien en algo, ¿y qué hacen los demás? Pastor, pase algo de suerte. ¿Han visto esas herejías que hacen algunos? No habla de eso, habla de es lo que te tocó. Y aquí dice que Dios sustenta mi suerte, significa que lo que vivo y lo que me toca es lo que Él quiere sustentar en mi vida, es lo que Él me quiere dar. Entonces soy de lo más suertudo que hay en el mundo, porque es Dios el que dirige eso de lo que me toca. Además, dice, Jehová es la porción de mi herencia. Nuestra herencia es Él mismo. Ojo con eso. Creo que ya nos trae Dios con eso, porque en el sermón pasado también pensamos en eso. No es no es la añadidura lo más importante. Lo más importante es Él, el reino, su reinado sobre nuestra vida. Además, nuestra herencia entonces es Él, nuestra comunión con Él. Le pertenecemos y nos pertenece. He aquí el sí de Dios. Mientras el mundo dice, no hay más que materia, Dios dice, sí hay algo mejor, más allá de la materia. Mientras que el ser humano dice, nada es para siempre, Dios dice, estarás conmigo por siempre. Mientras que el mundo dice, todo es vanidad, el Señor dice, teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. Porque Él resucitó, hermanos, vivamos el sí de una nueva y mejor vida en los cielos. Hemos dicho dos cosas, porque Él resucitó, que es el sí de Dios, podemos tener una y mejor vida en la tierra, pero también podemos tener una y mejor vida en los cielos. Y además, el sí de una fe que sí funciona y no defrauda. Como dice la hermana Susana Chow, la fe sí funciona. Así se llama uno de sus libros. El sí de una fe que sí funciona y no defrauda. Lean conmigo el versículo 5, por favor, hermanos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En la época de Pedro, como en la nuestra, nadie tenía garantía de llegar a salvo a su destino cuando emprendía un viaje. Los viajes eran muy peligrosos en aquella época. La inseguridad, la zozobra y el peligro eran parte de la vida. Y usted me dirá, pues también en esta época, pastor, y ahí no andamos lejos de eso, ¿no es cierto? También es peligroso el de viajar, especialmente para ciertos rumbos de nuestra nación. Sin embargo, en la aventura de la fe, hermanos míos, no se trata de decir, a ver si se puede. No, se trata de entender que de seguro se puede. De seguro se puede, claro que se puede, hermanos siervos, sí se puede, hermanos del coro, sí se puede con el Señor, sí se puede. No vamos a ver si se puede, sí se puede. Hemos orado que este contrato que hemos hecho con los hermanos y amigos del Gran Fórum sea el último. Y que después de este ya tengamos un lugar para nosotros. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Se puede? Este es el sí de Dios. Mientras que el mundo dice que no, Dios dice que sí. El viaje de la fe no está ausente de dolor, ciertamente, pero incluye la seguridad de la victoria. Ya leí el anterior punto, sí, no se trata de decir sí, y ahora era este. El viaje de la fe no está ausente de dolor, pero sí incluye la seguridad de la victoria. Si dependiera de nuestras fuerzas, si dependiera de nuestras obras y nuestra capacidad para pecar o no pecar, la salvación sería tan segura como pretender cruzar el río Amazonas nadando. Yo nunca he tratado eso, pero dicen que es muy peligroso. ¿Sí está de acuerdo usted? Hay anacondas, hay pirañas, hay cocodrilos, hay microbios, bacterias y cosas, sale usted todo infectado. Así es de inseguro pretender vivir la vida en nuestras fuerzas. Pero bendito sea el Señor, no depende de nosotros, sino de su poder. He aquí el sí de Dios. Lean conmigo 2 Timoteo 1:12, por favor, ¿cómo dice? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído,
y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Por eso, hermanos míos, me encanta cuando el hermano Elí ha confesado eso, que de repente estamos en la casa y estamos preocupados por algo, por alguna situación, y él lo dice como echándome tierra, no echándome tierra, sino como balconeándome. ¿Se acuerdan que lo ha hecho? Y luego dice que siempre me pregunta, y a ver, papá, ¿tú qué dices? Y que yo le digo 3 cosas. Número 1, si hay Dios. O sea, la primera cosa que hay que saber es que si hay Dios. Si no hay Dios, sí estamos fritos, pero si hay Dios. Número 2, nos ama. Y número 3, ¿sabe esto que estamos hablando? Entonces, ¿qué propones, papá? Pues que nos vayamos al cine, o que nos vayamos a Xochimilco, y dejemos que el Señor haga lo que tiene que hacer. Este es el sí de Dios, hermanos. Cuando Él resucita nos está diciendo un rotundo sí, porque el hecho de que resucitara o no resucitara era precisamente la aclaración final de si todo lo que dijo era verdad o fue una fantasía. ¿Sabe que el día más importante de la fe cristiana es el día de la crucifixión? Más importante que el día de la resurrección. Pero por supuesto que el hecho de que resucitara significa que lo que hizo en la cruz tiene resultado, no defrauda, sí funciona. Sin embargo, el día de la crucifixión es el más importante, tanto así que a ¿cómo le llamamos a este día? ¿Domingo de qué? De resurrección. Y está usted de acuerdo conmigo que para que podamos hablar de resurrección tenemos que hablar de alguien que murió, ¿no es cierto? Así es que el día importante es su muerte, pero su resurrección ratifica y dice sí a todo lo que dijo. Es decir, que el domingo en la madrugada la humanidad entera estaba preguntándose, ¿fue verdad? ¿Fue mentira? ¿Fue una enseñanza correcta? ¿Debemos seguir ilusionados? ¿Debemos cumplir lo que nos dijo que tenemos que cumplir? ¿O ya nos retiramos? ¿O esto ya fracasó? Esa era la pregunta, y el mundo decía no se puede. Los que estudiaron ayer conmigo la palabra del Señor en relación a lo que significa el día sábado, el llamado sábado de gloria, ustedes y yo, si leemos los textos bíblicos, no dice nada que hayan hecho los discípulos, no habla de la iglesia actuando. El pasaje, solo Mateo, habla de actuando otras personas, actuando otros seres humanos, pero no los discípulos. Porque la humanidad entera se pregunta, ¿sí o no? Y Jesús, al resucitar de entre los muertos, está diciéndonos al mundo entero, y a usted, hermano, y a mí, la iglesia, está diciéndonos sí, todo lo que les dije era verdad, sí, todo lo que les encargué, deben hacerlo. Me encanta pensar así. Mientras que el mundo nos dice no se puede, Dios nos dice, en mí tú sí puedes. Mientras que los enemigos nos dicen no lo intentes, Dios nos dice prosigue a la meta y lo lograrás. Mientras que el enemigo nos dice no te lo mereces. Es una frase, una tentación típica del diablo, de pone en nuestra mente, no te lo mereces. Dios nos dice, si es por gracia, claro que no me lo merezco, ya lo sé, no me lo merezco, pero es por gracia, me dice Jesús. Sí, es por gracia, nos dice Él, porque Él resucitó, hermanos míos. Vivamos la fe que sí funciona y no defrauda. Además, he aquí el sí de un sufrimiento terrenal con propósito eterno. Leen conmigo el texto de Pedro, por favor, como dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este pasaje es hermosísimo porque Pedro nos está hablando a nosotros. Pedro está hablando a personas que no son como él. Él vio a Cristo, él lo vio y lo vio resucitado. Pedro no tenía absolutamente ninguna duda al respecto. En la semana tuve una cita pastoral con un niño de 12 años. Este pequeñito de 12 años tenía una sola pregunta. No voy a hablar de su nombre ni nada, y no es nada bochornoso ni nada, pero él tenía una pregunta que era esta: ¿cómo puedo estar seguro de que hay Dios? ¿Cómo hago para no creer eso que me dicen, que la evolución, todo es evolución? Es una pregunta. Él, si hubiese sido Pedro, él no tendría esa duda, porque él vio a Cristo muerto y luego lo vio resucitado y no tiene duda al respecto.
Pero Pedro ahora está hablándole a unos hermanos en Cristo que son parecidos a nosotros, cristianos de segunda generación o de tercera generación, cristianos que no vieron a Jesús, cristianos que todo lo que saben acerca de Jesús se los han dicho a alguien se los dijo, alguien se los compartió. Es igual que nosotros, igual que usted y yo. Y dice que nosotros también debemos creer y alegrarnos de la maravillosa verdad. Pedro aprendió de su maestro a ser honesto y recordaba las palabras del Señor. Las leen conmigo, por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que también les habla con franqueza Pedro a sus lectores. La vida cristiana, hermanos míos, incluye dificultades y peligros y pruebas y posiblemente el martirio que el mismo Pedro experimentó. Sin embargo, hay algo maravilloso en la noticia. Se trata de una experiencia de perfeccionamiento, crecimiento, madurez y purificación. Pedro dice que las tribulaciones y los dolores y las dificultades nos traen crecimiento y bendición. Es decir, que las pruebas no nos son dadas para derribarnos, sino para hacernos crecer y subir. Y por si fuera poco, no estamos solos en medio de ellas. Él prometió ayudarnos. Ahora, hay algo interesante. En el pasaje Pedro hace un juego de palabras muy significativo. Cuando dice diversas pruebas, la palabra que usa para diversas es la palabra griega poikilos, que literalmente significa muchos colores. Muchos colores. Una paleta de esas para ir a comprar en la Comex Pintura sería un poikilos. ¿Sí me explico? Algo de muchos colores. Y evidentemente, y es inevitable relacionarla con lo que Pedro nos dirá más adelante, todavía en el primera carta, pero ahora capítulo 4, versículo 10, se lo sabe de memoria. ¿Cómo dice Pedro? Cada uno que, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿De qué, hermanos? De la multiforme gracia de Dios. ¿Qué cree? Son la misma palabra, poikilos. Podemos ver la relación que Pablo más adelante va a hacer al respecto. Es como si nos dijera lo siguiente: para cada prueba de la vida, Dios tiene una manifestación de su gracia. O sea, para cada prueba de la vida, para cada color de prueba de la vida, Dios tiene algo. Mi padre me regañaba cuando yo usaba las pericas para meter un clavo. Me regañaba, me daba un zape, unas palabras folclóricas muy lindas, y luego me pedía que fuera por la otra cosa. Pero cada herramienta tiene su uso, y tiene razón. Con las pericas pues te vas en el dedo porque no tiene no sé, la punta chata para que sí captan la idea, ¿verdad? Pero no, ustedes y yo, no, hombre, hacemos lo que sea. Cortamos con un cuchillo. No es cierto que andamos cortando una tela con un cuchillo y cosas de esas. Estamos equivocados. Pero me encanta la idea de pensar que las pruebas tienen colores. Hay multiplicidad de pruebas. Hay pruebas azules, hay pruebas grises. ¿De qué color son sus pruebas, hermano? A ver, alguien dígame aquí. ¿Rojas? ¿Tiene pruebas rojas usted? ¿Cuántos aquí han llegado a tener pruebas fuchsia? Los hombres nomás sabemos de rojo, verde, amarillo y azul. Pero las mujeres fuchsia, chicle, color chicle, color melón, dijo un cómico muy grosero. Melón, color melón. ¿De qué parte del melón, verdad? ¿Y qué clase de melón? ¿Es chino o de los otros? Los colores. Pero lo interesante de Pedro es que dice que las pruebas son poikilos y que los dones, la gracia, también son poikilos. Me encanta la idea de pensar que tengo pruebas, pero que en mi caja de herramienta tengo para darles en la torre a esas pruebas mi herramienta precisa. ¿Sí capta la idea usted? Es lindo, me parece esto. Cada uno según el don, dice el apóstol. Para cada prueba de la vida, Dios tiene una manifestación de su gracia. De modo que las pruebas no nos destruyen, más bien como el oro nos purifican. He aquí el sí de Dios, hermanos míos. Mientras que el mundo nos dice: no, que muy cristiano, te está yendo bien mal. ¿Te han dicho eso alguna vez, hermano? Cuando tienes pruebas, cuando tienes dificultades. Pues no, que muy cristiano. Hay gente que yo me gustaría de preguntarle a esa gente: ¿cuándo te dije yo que los cristianos no sufrimos? ¿Cuándo te dijimos eso? ¿Cuándo te dijimos que a los cristianos no se nos muere un ser querido?
¿Cuándo te dijimos que a los cristianos no lloramos? La gran diferencia contigo y conmigo, que tú no eres cristiano, que yo tengo quien me consuela en mi dolor y tú no tienes a nadie. Esa es la diferencia, que tenemos un Dios todopoderoso. Pero hermanos míos, así nos dicen de repente, pues no, que muy cristiano, te está yendo bien mal. Y Dios nos dice, sí, bástate mi gracia. Mientras que el mundo nos dice, no vale la pena, Dios nos dice, sí, confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos míos, porque Él resucitó, vivamos las pruebas terrenales con propósito. Ahora, ¿por qué estoy haciendo alarde y énfasis en el sí de Dios? Porque sabe que es un precepto teológico. Ya lo leímos en la introducción. En Corintios el apóstol Pablo habla del sí de Dios, el amén de Dios. En la Biblia se maneja este factor teológico acerca de Dios es el Dios del sí. De hecho, la caída del hombre incluye el no. La caída del ser humano es un no. Por eso hacemos bien en llamar al no negativo y a llamar al sí positivo, ¿no? Positivo, pareja, así se dice, ¿no? Están los borrachos esos que fuiste a buscar, positivo, así se dice, hermanos policías acá. Afirmativo, sí, afirmativo, que es la idea del sí, ¿no? Y no negativo, pues, no. Porque el no creer, el no seguir a Dios, es negarse a algo. Se leyó en el texto, en la introducción de los fariseos, que dice que desecharon los designios de Dios con respecto de sí mismos. Pues, qué brutos. O sea, Dios tenía designios para ellos. Podemos decir que Dios predestinó a los hebreos para ser salvos, pero ellos decidieron negarlo y dijeron no, le dijeron no a Dios. Y el Dios es un Dios del sí. El hijo pródigo va regresando a su casa pensando, ¿cómo va a ser que me va a perdonar? Pero por lo menos que me dé trabajo de jornalero. Él iba ya con el no. Así nos decimos a veces, ¿no? Cuando alguien tiene miedo de ir a pedir algo, ¿qué te puede pasar? El no ya lo tienes. Se dice así, ¿no es cierto? O sea, decláratele. Y si me dice que no, ¿qué importa? El no ya lo tiene. Dice, pues si ya lo tengo, entonces con él me quedo. Dice, y el pobre se va todo. El hijo pródigo iba con el no, ya tenía el no. Y que llega y que le dan el sí. Y de eso habla. Y su resurrección es un sí. Perdónenme, un siote. ¿O cómo se dirá eso? Un sisisote. Es su gran sí. Imagínense la humanidad entera en zozobra, esperando la mañana del domingo, porque Él dijo resucitaré el domingo, y esperando. Y alguno decía, pero a lo mejor no despierta temprano, a lo mejor despierta hasta la noche, ¿no? O hasta las 12 de la noche tenemos chance. Y ahí todos expectantes, y de pronto Él se levanta y nos dice un sí rotundo. Esto es un precepto teológico muy importante. Por eso pensemos en esto, el sí de una consumación final, real, auténtica, inminente. Lean conmigo el versículo 9, ¿cómo dice? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Déjeme hacer una serie de declaraciones, voy a ir muy rápido, pero déjeme hacer una serie de declaraciones, algunas de las cuales significan lo mismo, pero que tienen enseñanza muy importante para nosotros. Por favor, que a cada una de ellas reflexionémosla claramente. Número 1, léanla conmigo, por favor. No es simplemente el final feliz de una historia trágica, no. Su resurrección no solamente es un final feliz, no. Mire, lean conmigo el número 2, por favor. No es solo la recompensa de un hombre bueno, no es solo eso. No es que era muy bueno y por eso resucitó. Lean conmigo el número 3. La resurrección no es una continuación de lo que ya sabíamos, sino una irrupción radical de vida en nuestra historia de muerte. ¿Recuerdan aquella historia? La he contado muchas veces y Eli también la ha contado, de cuando mi hijo Eli estaba haciendo una maqueta ¿cuándo es el descubrimiento de América? 12 de octubre. Estaba haciendo la maqueta y le estaba yendo bastante mal, estaba muy mal su maqueta, no se veía nada. O sea, digo yo, en una canción que compuse, el Colón y las tres carabelas parecían más bien una pintura de Picasso. No se entendía nada. Muy artística, pues, pero no se entendía nada. Y llego yo y me dice, papá, ¿me ayudas? Yo le dije, sí. Dijo, bueno, me dio un beso y se fue a dormir. Eso es la resurrección. No es un arreglo. No es un arreglo.
No es bueno, le voy a dar unos retoques. No. Ni siquiera es la continuación de una historia. No, la historia ya estaba terminada. ¿Qué final tenía esa historia? Desastre. ¿Qué final tenía mi historia y tu historia? Condenación, humillación, fracaso. Eso no es esta historia. No es como que, le dio continuidad y medio arregló. No. En la teología cristiana se habla de la irrupción de Dios. No es que Dios iba a algo y dijo, lo empujo para que llegue. No. Ya no había llegado aquello. Ya no había esperanza en aquello. Ya estaba destruido aquello. Y Él no es que hizo algo para que siguiera. No. Hizo algo absolutamente distinto a lo que estaba pasando. Interrumpió el tiempo. Se dice por ahí que, ya dije antes, que el universo está formado por 3 cosas: materia, energía y tiempo. Pues la Biblia habla del tiempo humano como el Cronos, y habla del tiempo de Dios como el Kairos. Su resurrección es un Kairos. Me importa un comino si alguien científicamente puede probar o no puede probar cosas. Él interrumpe nuestra historia material y hace algo sobrenatural, extraordinario. Sigan leyendo conmigo, por favor. ¿Qué número sigue? Número 4. La resurrección es Dios hablando donde todo había quedado en silencio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá de esto? Por eso el sábado llamado sábado de gloria, en los evangelios no dice nada que haya pasado acerca de Jesús y sus discípulos. Hubo silencio. Me parece que es un día para guardar ayuno, para estar en silencio, para estar meditando. Que nosotros sí sabemos qué pasa el otro día, domingo, pero en aquella época no se sabía. Así que sí, hermano, la resurrección es Dios hablando cuando todo estaba en silencio, expectante, y Él dijo sí. Lean conmigo el versículo, la verdad, la enseñanza número 5, ¿cómo dice? Es un evento de revelación, es un gran sí en medio de muchos noes. Se dice nos o noes, las dos maneras son correctas. Número 6, lean conmigo. La resurrección no es un evento que podamos comprobar con métodos históricos o científicos. Por supuesto que yo digo que es más comprobable que cualquier cosa la resurrección. Porque la historia se estudia a través de evidencias, documentos, testimonios. Se usa el método legal para estudiar la historia. La historiografía, el método de la ciencia llamada historiografía, no es el método científico de hipótesis, teoría, comprobación y resultado. No se puede hacer eso con la historia. Se puede hacer eso con cualquier otra cosa. Se puede probar que el agua hierve a los 100 grados centígrados si le prendes un fuego y le pones un termómetro, y te vas a dar cuenta que sí sucede a esos grados. Pero en la historia no se puede estudiar así, no se puede repetir el evento. La historia se estudia a través de evidencias históricas, testimonios, escritos, objetos que prueban algo. Que Jesucristo resucitó, no solamente que existió. Si alguien ni siquiera cree que existió Jesucristo, pues es lo más insensato que puede haber, porque los científicos, los historiadores saben que Jesús existió, pero aún su resurrección es más fácil creerla que cualquier cosa de la historia. Usted y yo estudiamos, sabemos que Alejandro el Grande lloró cuando conquistó un último territorio. A los 30 años tenía, y lloró porque ya no tenía nada que conquistar. Y eso dicen que lloró. ¿Cómo podemos probar eso? Hay por ahí un relato y alguien lo contó. Los relatos de Jesús, incluso su resurrección, no tienen un relato por ahí. Tienen cientos de relatos por ahí. Y tenemos miles de copias de relatos por ahí. Historiográficamente, la resurrección se puede probar. Pero ¿sabe qué? No me hace falta hacer eso. Sé que Él resucitó porque ha resucitado en mi vida, y usted y yo también lo sabemos así. Número 7, léanlo conmigo, por favor. No se somete a la razón ni a la experiencia humana ordinaria. Número 8, es un acto soberano de Dios que irrumpe en nuestro mundo desde afuera del mundo. Porque es un Dios obrando desde afuera. Es un Dios que no es de este mundo, pero que puede irrumpir en este mundo. Número 9, lean conmigo, por favor. La resurrección es el juicio y la gracia en acción simultáneamente. Él vino a hacer juicio, a derrotar el pecado, pero también a darnos gracia a nosotros. Número 10, lean conmigo. Es el juicio de Dios sobre el pecado y la muerte, y a la vez la afirmación de Dios sobre su Hijo y sobre la humanidad reconciliada con Él. Es el Dios diciéndonos:
sí a la vida eterna. Pero ¿sabe una cosa? Algo más. La resurrección es Dios hablando y su palabra es vida. Dios ha dicho sí a la vida. Lean conmigo, ahora tengo 7 cosas que decir. Número 1, lean conmigo. En la cruz vimos el no de Dios al pecado, a la injusticia, a todo lo que desfigura su creación. Él en la cruz del Calvario le dijo no a la desesperanza. Un hombre moribundo frente a él le dice, acuérdate de mí. Y Jesús le dice no a la desesperanza y le dice a ese hombre, hoy estarás conmigo. Le da un sí glorioso. De eso es de lo que estamos hablando aquí con estos nos y sís del mundo y de Dios. Número 2, lean conmigo. Pero en la resurrección escuchamos el sí eterno de Dios. Número 3, un sí que no niega la cruz, sino que la atraviesa, la transfigura y la convierte en bendición. Era señal de maldición la cruz. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y Él la convierte en una bendición. No en una cosa que adoramos ustedes y yo, no en una cosa a la que le concedemos poder, ni mucho menos, pero sí en el símbolo más importante de la fe cristiana, la cruz. Que Él no solamente no la rechaza, sino que incluso la abraza, la traspasa y la convierte en bendición. Número 4, lean conmigo. No es el hombre quien se levanta hacia Dios, sino Dios que desciende y levanta al hombre. Número 5, no es una conquista humana. Número 6, díganlo ustedes por favor, es un regalo. No es una conquista humana. Amigos aquí presentes, la salvación no se conquista, la salvación se recibe por gracia. Y número 7, por favor lean conmigo, es un acto de gracia pura. Las últimas cosas que quiero enseñar aquí, quiero enseñarlas en el contexto de esta celebración. Por eso quiero pedirles que todos tengan su material. Si al entrar a usted le dieron una pequeña bolsita con una copa, un vaso con algo de fruto de la vid y un panecillo también, un pan de trigo sin levadura, ténganlo listo. ¿Ustedes tienen, hermanos? ¿Todos tienen? ¿No tienen? Algunos solamente. Les van a traer, sí. Adelante, por favor. Si les pueden traer al coro, por favor, en este momento. Y si usted lo tiene, si usted no tiene y si quiere celebrarlo con nosotros, porque usted es un creyente en Jesucristo, discípulo de Jesús, que ha nacido de nuevo y ha sido bautizado para testimonio de eso, y quiere celebrarlo con nosotros y no tiene los elementos, por favor, levante su mano para que le lleven los elementos. Sí, por favor. Si usted recibió los elementos y no sabía qué eran, y no sabe por qué celebrarlo, porque usted no ha entregado su vida a Jesucristo y usted no ha sido bautizado, si gusta puede regresar los elementos o délos a la persona que la invitó y no celebre en hecho la celebración, porque es algo que tiene un significado muy importante y debe uno ser consciente de eso. Pero si usted es consciente de eso, aunque no sea miembro de nuestra iglesia y quiere celebrarlo con nosotros, puede hacerlo, por supuesto. A nadie aquí le negamos ni el pan ni el fruto de la vid, pero quiero que todos lo tengan, porque esta celebración es la celebración en la que el Señor Jesucristo manifiesta estas enseñanzas. Esta celebración tiene que ver con su sí. ¿Ya tienen todos ustedes? ¿Todos? ¿Músicos que van a celebrarlo también tienen? Muy bien. ¿Todos ustedes también tienen ahora? Dice la palabra del Señor, en el primer testimonio escrito que existe sobre esta celebración, escrito por el apóstol Pablo, primero a los Corintios, que se escribió aún antes que los evangelios, él nos escribe en las siguientes cosas: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que comiereis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y aquí tenemos los elementos de esta celebración. La copa que representa aquella que usaron el Señor y sus discípulos. En esta ocasión ninguno de nosotros la usará. Usaremos las pequeñas copas que todos nosotros tenemos, que de alguna manera simbólica han sido llenadas por la copa del Señor. Tenemos el pan también, el fruto del trigo,
para celebrar esta ordenanza. El cuerpo representa a Jesús, su cuerpo, su sangre representa su sangre derramada y el perdón de nuestros pecados, pero también el pan representa la iglesia. Siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Y la copa también representa el factor común que nos une, la salvación en Cristo. Ninguno es salvo por otra manera más que por la misma, Cristo Jesús, gracia en su vida. Por eso demos gracias a Dios por los elementos que tenemos al frente. Hermana Yani, guíenos en oración, por favor. Oremos, hermanos. Oremos, hermanos. ¿Podemos abrir el micrófono, por favor, hermanos, allá arriba? Amén, oremos. Mi Señor, hacemos ahora este memorándum, Señor, en memoria de ti, de tu sacrificio en la cruz, tu cuerpo partido, Señor, tu sangre derramada. Ahora con estos símbolos, Señor, que pues son solamente símbolos, pero de algo muy grande, tu amor por nosotros, y te lo agradecemos tanto, Señor. Nunca alcanzaremos a darte suficientes gracias por haberte entregado por amor a nosotros. Y hoy, Señor, nosotros salvos, bendecidos, con seguridad, Señor, de vida eterna, solamente por ti. Bendecimos estos elementos que ahora, Señor, suplicamos nos recuerden cabalmente tu sacrificio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice entonces la palabra que el Señor tomó el pan y lo partió. Y después de que lo partió, lo dio a sus discípulos. Pueden ir sacando el pequeño trozo de pan, lo repartes, hermana Yani. El pequeño trozo de pan que hay en su bolsita, por favor, ténganlo preparado ahí en su mano. Insisto que si alguien todavía no tiene los elementos, ahora debe estar de pie para que lo vean bien los hermanos que están vigilando esto. Y dice la palabra que les compartió el pan y les dijo: coman de él porque es mi cuerpo, comamos. Dice además la palabra que también tomó la copa y la dio a sus discípulos. La palabra que hemos estado estudiando también nos dice que la resurrección es fin y es el nuevo comienzo. Es la tumba vacía que termina el mundo que conocíamos hasta ese momento. El mundo gobernado por la muerte, por el absurdo, por el abandono. Pero ahí comienza el nuevo mundo de Dios, un mundo cuya lógica no es la del poder ni la del amor, sino la del amor sacrificial.
el amor que se entrega. Cristo no puede ser contenido ni por la tumba, ni por la religión, ni por nuestros pensamientos. El ángel le dijo a las mujeres: no está aquí. Y les hizo una pregunta retórica: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Esta celebración tiene que ver con esto. Por eso el Señor también repartió la copa y les dijo: beban, y es mi sangre para perdón de los pecados. Bebamos. Hermano Samuel Turcón, nos guía en oración, por favor, dando gracias a Dios por su sacrificio. Señor Dios bendito, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por esta real invitación que nos haces, Padre. Y es un privilegio que nos podemos sentar a tu mesa, Señor. Gracias por el pan, gracias por el vino, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Dios. Además de que la resurrección es el fin y el nuevo comienzo, también la resurrección, hermanos, nos llama a vivir como pueblo de la resurrección. Como decía aquel ateo: si queréis que crea en vuestro Redentor, debéis parecer más redimidos. Si estuviera aquí nos diría: si quieren que crea en su resucitado, necesitan vivir como resucitados. La resurrección nos obliga a replantearnos todo desde Dios. Si hemos creído en Cristo y le hemos dado nuestra vida y hemos experimentado la resurrección, debemos a partir de ahora plantearnos todo cuanto hacemos desde Dios. No comemos, bebemos, manejamos, compramos casa, carro sin Dios. Si alguno de nosotros hace cosas sin tomar en cuenta a Dios, solamente lo toma en cuenta durante el culto, pero después hace de su vida lo que sea sin tomar en cuenta a Dios, hay algo que no está bien ahí en relación a la resurrección de Cristo en nuestra vida. Esto de vivir la resurrección significa vivir con la certeza de que la última palabra la tiene Dios, no el pecado, ni la muerte, ni los poderes del mundo. Significa vivir como testigo de un milagro que no controlamos, pero que nos sostiene. La resurrección no debe entenderse, debe vivirse. La resurrección de Cristo no es un capítulo más de la historia cristiana, es el eje desde el cual todo lo demás cobra sentido. La encarnación apunta hacia la resurrección. La cruz se ilumina a través de ella. La iglesia nace por ella. El futuro del mundo depende de ella. La resurrección es trascendente porque existe a causa del evento de nuestra salvación, la muerte del Señor. La importancia de la resurrección es precisamente que Cristo murió y por eso fue necesario que resucitara. Hermanos míos, Dios ha hablado y dijo sí. Sí al camino de la fe. Dijo sí a la verdad y dijo sí a la vida. Nuestra fe no está puesta en la cruz, está puesta en el crucificado que resucitó de entre los muertos. Estoy seguro que muy a menudo las cosas de la vida dependen de un sí o un no. Muchas cosas muy importantes de la vida dependen de un sí o un no. Como cuando vamos a hacernos un estudio de una enfermedad grave, solo depende de eso, de si es sí o no, si es grave en este caso. Pero preguntamos al médico: ¿hay remedio? Todo depende de un sí o un no. Un trabajo, solicitamos trabajo, depende de un sí o un no. El noviazgo y el matrimonio, hasta están de chismosos ahí los amigos, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Por la cara que traen, no nos digas. Pero no, le dijo que sí, nomás que el rato que pasó antes lo puso pálido. Pero, ¿qué te dijo? Que sí, es lo más maravilloso que puede haber. Este es el sí de Dios. Su resurrección es el gran sí de Dios. Y a la luz de ese sí, hermanos, está puesta toda tu vida y mi vida tiene que ver con ese gran sí de Dios. Por eso nuestra fe está puesta no en la cruz, está puesta en el crucificado que resucitó. El Señor ha resucitado. Amén. Bendigamos su nombre, hermanos míos. Oremos para bendecir su nombre, para glorificar lo que ha hecho por nosotros.
para darle gracias. Hermana Yani, ¿me ayudas, por favor? La celebración de la Santa Cena se hace en el contexto de la Pascua, y los judíos, cuando celebraban la Pascua, se deseaban felices Pascuas, se deseaban feliz fiesta de los panes sin levadura. Los cristianos le llamamos Pascua de Resurrección a este día, pero les propongo que ahora nuestra felicitación de unos a otros sea feliz resurrección. Así es que le voy a pedir que antes de orar para terminar este momento, le digamos a uno o dos, y si usted quiere a tres también, dígale usted: feliz resurrección, hermano. Dígale al de al lado, por favor: feliz resurrección, hermano. Feliz resurrección, cuate. Feliz resurrección, hermano. Santo Dios, bendito seas. Gracias, gracias por este día feliz en el que la salvación se concreta, Señor, por completo, y hay un sí rotundo de tu parte para nosotros. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.